Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Estamos contentos de poder compartir con ustedes una vez más este tiempo a través de este medio. Luego de haber celebrado en el día de ayer, el 9 de julio, a través del Zoom, un Zoom gauchesco, patriótico, entretenido, y que damos gracias al Señor que pudimos compartir, y también lo más importante, poder orar por el país, por la situación que se está viviendo, aún por aquellos que están internados, que están pasando situaciones delicadas de salud, también los médicos y todas las instituciones de gobierno que a causa de la situación que es de público conocimiento a nivel mundial están hoy trastocadas y están sufriendo distintas situaciones. Gloria al nombre de Jesús. Bien, continuando con el estudio del libro de Éxodo, en el día de hoy ya estamos en el cuarto mandamiento que vamos a estar mirando, y dice así, leemos a partir del versículo 8 en el capítulo 20 de Éxodo: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria al nombre de Jesús. Si hay uno de los temas por los cuales muchas doctrinas, muchas denominaciones han tenido quizás diferencias y han marcado de alguna manera una cuestión separatista, es en este versículo justamente, en el hecho de que Dios santificó el día de reposo. Y así como en mi Biblia dice, y probablemente en la suya también, cuando habla del día de reposo tiene un pequeño asterisco, que cuando vamos a la referencia dice aquí equivale a sábado. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿no es cierto? Empieza a decir, entonces hoy en día estamos en un error, estamos de alguna manera descansando el domingo, pero el sábado muchos de nosotros trabajamos, muchos tenemos actividad, muchos estamos viviendo quizás situaciones en las cuales a través de la palabra del Señor vemos que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Quiero que tengamos en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, esto es algo que Dios estableció en el primer pacto. El primer pacto de Dios. Vale decir de que esto es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estableció esto y bajo el tiempo de la ley se ha mantenido así, e incluso hoy mismo los judíos guardan todavía el Shabbat. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta de que los judíos hasta hoy siguen viviendo conforme al Antiguo Testamento. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías Salvador, aquel que es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por toda la humanidad, sino que lo consideran simplemente un profeta más. Con una cierta importancia, algunos discrepan, otros lo acusan, pero no lleva mayor relevancia para los judíos de que es simplemente un profeta más. Cuando nosotros entendemos de que el final del Nuevo Testamento se realiza cuando se establece el Nuevo Testamento, cuando nosotros entendemos de que el fin del Antiguo Testamento comienza cuando el Nuevo es establecido, vale decir de que gran parte de lo que está en el Antiguo Testamento queda en desuso, queda quizás obsoleto. Es el caso de los sacrificios en el altar, es el caso de muchas de las situaciones que se llevaban en el servicio de culto, que justamente a causa de la venida del Señor Jesús y el sacrificio en la cruz del Calvario
muchas estas han sido abolidas. Incluso el apóstol Pablo lo dice allí en 2 Corintios, de que estas son sombra, refiriéndose al Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. El Señor es nuestro descanso, el Señor Jesús es nuestro descanso. Y cuando hablamos del día de descanso, encontramos de que la sombra del día de descanso que se estableció en este pacto, en el primer pacto que leíamos recién en los 10 mandamientos, es el cumplimiento justamente de la vida de Jesús, es el cumplimiento de lo que vendría con posterioridad, ¿no es cierto? Y allí es donde encontramos la vida de Jesús como aquel que trae descanso a nuestras vidas. Ahora, es entonces el sábado, el día de reposo, ¿hay que guardarlo? ¿No hay que guardarlo? Vuelvo a decir, esto es algo que ha llevado a conflictos a muchos, ¿no es cierto? Hay una expresión que está en todo este pasaje que quizás queda inadvertida, pero que es, digamos, la base fundamental de todo esto. Y quiero que la volvamos a leer. Es el espíritu, en realidad, de todo este mandamiento. En el verso 10 dice: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esta es la gran diferencia. ¿Para quién reposo? Reposo para mí, reposo para el Señor, reposo para qué. ¿En qué utilizo este día si no lo puedo utilizar para mí? Si no lo utilizo para mis actividades. Dice que ni siquiera los criados podían trabajar. Pero aún el Señor Jesús en el día de reposo sanó enfermos, cosechó espigas junto con sus discípulos, y él lo dijo, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vale decir de que Jesús tomó la autoridad por sobre el mandamiento que había sido prescripto en primera instancia aquí en el libro de Éxodo, refiriéndose a este mandamiento. ¿Cuál era la intención de Dios respecto de esto? Ordenar, venimos hablando de un orden que Dios está estableciendo en todo el pueblo. Está dictando las primeras leyes a un pueblo que no tenía ley, un pueblo que ni siquiera conocía la libertad, y saliendo de la esclavitud y encontrando la libertad, lo más sencillo es pasar de la esclavitud al libertinaje, al todo vale. Ahora ya todo se puede hacer, y justamente esto era lo que Dios quería evitar. Por eso es que empieza a dar estos mandamientos, a ordenar, a reglamentar, y más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, muchas otras leyes que son justamente también mencionadas en este mismo tiempo en el cual Moisés sube al monte, pero que ya no son expresadas a oídos del pueblo, sino que solamente Moisés las recibe allí en el monte, y las veremos más adelante. Lo cierto es que Dios está intentando ordenar un pueblo. Y en ese orden establece un día para Dios. Un día para Dios. Y si bien aparece aquí el asterisco que dice aquí equivale a sábado y se guarda el Shabbat, como decíamos en el tiempo de los judíos, ahora en el Nuevo Testamento sí, Jesús es nuestro descanso, y Él resucitó al día siguiente de el día de reposo, viene a ser el domingo. ¿Es entonces el día de reposo el domingo? Vuelvo a decir, no hay en el Nuevo Testamento algo que establezca que el día de reposo tiene que ser el domingo. ¿Por qué nosotros y toda la sociedad prácticamente, incluso la mayoría de las religiones ahora tienen el culto el domingo, o es un culto de los principales, el culto del domingo? En primera instancia porque cuando la iglesia primitiva comenzó a recorrer las sinagogas los días sábados, los cristianos eran un trastorno a donde iban.
siempre era para conflicto, siempre era para que cuestionaran cosas, para que vinieran a enseñar y a cambiar cosas que muchos de ellos no querían que fueran cambiadas. Por eso es que no los dejaban entrar entonces a las sinagogas, y ellos el día domingo empezaron a reunirse solos. Nosotros vemos entonces en la palabra del Señor de que el propio Señor Jesús, luego de la crucifixión y luego de que ha resucitado, se aparece a los discípulos al día siguiente del día de reposo. Al día siguiente, el propio Señor Jesús se encuentra con los discípulos, empieza a tener reuniones con sus discípulos, y desde allí se ha venido estableciendo hasta el día de hoy. Si es lunes, si es sábado o si es domingo, en mayor parte no es lo que más importa. Lo que sí importa es que dediquemos un día, luego de 6 días de trabajo, tengamos un día de reposo, de descanso de mis actividades. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor. Este es el espíritu de este mandamiento. A veces nos desviamos empezando a mirar si es sábado, si es domingo, si es lunes, si es viernes, si es miércoles. Hermano, esto no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es el eje principal de este mandamiento. Ahora, a esta luz, vamos a leerlo nuevamente. Y fíjese cómo está expresado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, como decíamos. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, aquí hace mención nuevamente, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si la intención de Dios hubiera sido santificar el sábado, no hubiera dicho el día de reposo, sino que hubiera dicho, por tanto, Dios santificó el sábado y lo decretó como día de reposo. No, marcó el día de reposo como el 7º, diciendo de que después de 6 días de trabajo, que fueron los que trabajó, y toma el ejemplo justamente de Dios, luego de 6 días de trabajo, el 7º descanso. Esto nos habla de muchas cosas. En primer lugar, de que cada uno de nosotros necesitamos descansar. Hola, codelo al que tiene ahí al lado, codelo al hiperactivo que tiene, o a la hiperactiva que tiene allí al lado. Dígale, ¿me escuchaste? Tenés que descansar. Nuestros cuerpos necesitan descanso. Así, de la misma manera que nosotros tenemos un tiempo de descanso, horas de sueño que nuestro cuerpo nos pide, también, hermano, es necesario de que nosotros cada 6 días tomemos un día de descanso. Tomemos un día en el cual ya no trabajo para mí. Ya no me ocupo de las cosas de la casa. Bueno, las elementales como comer y cocinar, muchas de estas las tenemos que llevar, pero me refiero a actividades de trabajo, de labor, de negocios, de funcionamiento de empresas, sino de que hay un día que se aparta. Fíjese que la mayoría de los negocios hay un día que cierran, hay un día que está cerrado, y hay muchos que más de un día en la semana están cerrados. Nosotros, como hijos del Señor, tenemos que apartar un día, no solo para descansar con nuestro cuerpo, sino para que en ese descanso, estando descansados, estando sin la carga del trabajo, podamos estar en la presencia del Señor y recibir de Él esa bendición del día que santificó para estar con nosotros. Gloria al nombre de Jesús.
No fue la intención de Dios santificar un día simplemente para que sea un día santo. No era esta la intención. Si nosotros vemos que la relación de Dios con el hombre es intrínseca, está siempre ligada en todas las cosas, entonces tenemos que ver de que este mandamiento lo llevó a cabo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos un día en especial para tener un culto con Dios. Lunes, sábado, domingo, es indistinto. Cada 6 días hay uno que lo tenemos que dedicar al Señor. Este es el espíritu de este mandamiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Muchos dicen de que a causa de que la resurrección del Señor Jesús ha sucedido en un día domingo, es ahora el domingo el día santificado. Hermano, hermana, vuelvo a lo mismo. No hay una mención en el Nuevo Testamento respecto de Jesús a santificar o el sábado o el domingo, en ninguno de los dos casos. Sí, lo que establece el Señor Jesús es que Él mismo un domingo se reunió con sus discípulos luego de haber resucitado. Y volvemos a lo mismo. Lo importante, hermano, hermana, es que cada uno de nosotros tengamos un día en el cual nos podamos acercar a la casa del Señor, podamos dedicar verdaderamente ese día para estar en la presencia del Señor y que no tengamos quizás el tropiezo de un trabajo, no tengamos la carga del trabajo y quizás hemos trabajado hasta horas previas a la reunión y venimos cansados y lejos de prestar atención a la palabra del Señor, estamos deseando en verdad que termine para irnos a casa a descansar. Justamente para esto es que Dios puso este día de reposo. Oramos al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tú, bendito Dios, nos has enseñado, mi Dios, a mantener esta relación contigo, Padre, de manera viva y eficaz, en orden, librándonos, Señor, de errores, librándonos, Padre Santo, de falsas doctrinas, de equivocaciones, Señor. Aún, Padre Santo, de que estas doctrinas lleven a distanciarnos con nuestros hermanos y hermanas, Señor, que quizás opinan o piensan distintos, Señor. Lo importante, mi Dios, es que podamos mantener esta relación contigo, Padre. Bendito Dios, mi Señor, gracias por tu preocupación, amado Señor, desde los comienzos, Padre, para que nosotros podamos estar delante de tu trono, delante de tu presencia, para que podamos mantener, amado Dios, esta comunión contigo, Padre. Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, amado Señor, a mantener en orden nuestras vidas, Padre, para poder, bendito Dios, cumplir con cada uno de tus mandamientos, en el espíritu que estos tienen para cumplir hoy en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto que hoy tenemos establecido por tu Hijo. Padre, te damos muchas gracias, eterno Rey. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo, esperando que todos se encuentren muy bien.